La palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Mateo capítulo 16 versículo 1 a 12. 오늘 은혜 받고 성취될 하나님의 말씀은 마태복음 16장 1절에서 12절 말씀입니다. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos a los lados, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y él, entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? No entraréis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Amén. Va a pasar el asistente pastor Pablo Sin para darnos el mensaje con el título La gracia del entendimiento. 신동윤 전도사님께서 깨닫는 은혜라는 제목으로 말씀 선포하시겠습니다. 예. Bueno, vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Mateo 16, 16. Vamos a confesar todos juntos. Mateo capítulo 16, 16. Confesamos todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Con esta palabra, hoy voy a dar la palabra con el título La gracia del entendimiento. Y antes de escuchar la palabra, vamos a saludar con los hermanos que están al lado. Hay muchas personas que hacía mucho tiempo que no venían. Veo caras nuevas y caras que estaban mirando siempre por internet. Vamos a saludar. Vean los ojos, aunque no conozcan. Y digan conmigo: reciban mucha gracia a través de la palabra de hoy. Reciban mucha gracia a través de la palabra de hoy. Amén. Espero que se cumplan esta palabra que dijeron. Amén. Es para los coreanos, para los latinoamericanos, mirar los ojos es natural. Pero para los coreanos, de golpe que le miren los ojos, le dan no sé qué, le dan cosas y no pueden ver y están muy felices. Así que desde próxima vez voy a hacer entregar el culto mirando unos a otros todo el tiempo. Y entonces van a estar con una gran sonrisa y van a estar muy alegres.
Cuando le dije que mire los ojos, estaba más feliz que estábamos alabando alabanzas de alegría. Así que muchas gracias. Como sea, tenemos que reírnos. Como sea, tenemos que estar agradecidos, alegres de haber venido en este lugar y escuchar la palabra de Dios. Amén. Por eso es muy importante eso. Pero hoy en día, nosotros y muchas personas a través de esta pandemia Corona 19 están teniendo muchas confusiones y están teniendo muchas dificultades en este momento. Algunos por ahí no se sienten, pero la mayoría de las personas están perdidos de no saber qué hacer por esta pandemia. Algunos, muchos no salen de las casas y están encerrados todo el tiempo porque tienen miedo al salir de contagiarse. O algunos están teniendo muchos problemas económicos. Las personas que tienen locales, que tienen tiendas o los que tienen comercio están teniendo muchos perjuicios económicos a través de este virus. Pero nosotros, quienes somos hijos de Dios, si nosotros decimos somos cristianos, nosotros tenemos que sobrepasar todo eso. Amén. No es bueno cuidar, pero no estar atrapado en este pensamiento, quiero decir. Amén. Por eso nosotros tenemos que sobrepasar nuestro nivel y tenemos que sobrepasar estas dificultades y estas desesperaciones que estamos teniendo en este momento. ¿Qué quiere decir? Tenemos que tener verdadera esperanza en nuestros corazones. ¿Qué esperanza tenemos? Nosotros tenemos la esperanza que este mundo es tan corto y nosotros vamos a entrar al cielo, ¿sí? Nosotros vamos a ser todos salvos, aquellos que confiesan a Jesús Cristo, quien es el dueño de mi vida, vamos a entrar a nuestro cielo. Amén. Por eso, por esa esperanza, nosotros no es preocupaciones. Aunque muramos hoy en día, estamos felices, porque nosotros tenemos un destino ya preparado, donde es el reino de los cielos. Amén. O algunos dicen, no, a mí me gusta este mundo. Tengo muchas cosas, tengo amigos, tengo muchas cosas que hacer en esta vida. Pero no, ustedes porque no se imaginan, el reino de los cielos es mucho mejor, incomparable de las cosas que estamos teniendo en este mundo. Amén. No quiero decir que se mueran todos, ¿sí? No se confundan, no estoy diciendo que muramos en este momento para entrar al cielo. Quiero que ustedes que no estén atrapados de esta pandemia de Corona 19, sino que salgamos al lugar de escuchar la palabra de Dios. Amén. Y siempre tenemos que estar dando agradecimiento. ¿Ustedes tienen agradecimiento en su vida? Amén. ¿Están agradecidos de respirar? ¿Están agradecidos de venir en este lugar? Porque parece fácil, pero venir a este lugar, en este horario, y estar sentado y estar escuchando la palabra de Dios, esto no cualquiera puede tener esta bendición, sino las personas elegidas por Dios pueden venir a escuchar. Amén. Por eso, todos los sábados, cuando llega el domingo, cuando empiezo a mandar mensajes para participación, para asistir en la iglesia, muchos creyentes me dicen, sí, voy, pero de golpe cambian en la madrugada, dicen, no puedo porque estoy cansado, porque esto. Por eso, todos están atrapados de por qué me pasó esto, por qué. Por eso ustedes son muy especiales, vencieron todos esos bloqueos que hace Satanás y están sentados en este lugar. Amén. Amén. Por eso es muy importante. Pero primero, por eso lo que nosotros podemos agradecer a nuestro Dios, lo menos que podemos hacer nosotros es
tener la restauración del culto. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que venir en la iglesia y juntos alabar al Señor y tenemos que escuchar la palabra de Dios. Porque no es lo mismo escuchar el mensaje por la imagen y escuchar aquí en el templo. Es muy diferente. Porque ustedes ¿qué hacen? Cuando tienen que venir a la iglesia, se despiertan temprano, se preparan, se maquillan para vernos lindos y lindas. Y esperan en medio del viaje y están orando. Hoy qué palabra me dará Dios para mi vida. ¿Qué palabra me dará esta semana? Nosotros preparamos. Pero en cambio, si nosotros escuchamos la palabra por internet, en vivo, eso también es mejor que no entreguen. Pero la mayoría se despierta, ejemplo, 5 minutos antes y se prende su compu, se prende su TV y se sientan y escuchan la palabra. Entonces ustedes vean qué diferencia hay de la preparación para recibir la palabra de Dios. ¿Sí? ¿A quién Dios va a dar más bendición? ¿A quién le va a dar más gracia? A aquellas personas que preparan para venir a la iglesia, para alabar, para escuchar, las personas que desean la palabra de Dios. Amén. Por eso es muy importante nosotros, como el agradecimiento de esta salvación, de venir a congregarnos y a entregar este culto a nuestro Dios. Por eso es muy importante tener la restauración del culto en el templo. Amén. Porque en Hechos 2:1 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Siempre, y en el versículo 4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Nosotros cuando estamos juntos, el Espíritu Santo nos actúa, nos obra más fuerte. Amén. Por eso también es muy importante venir a escuchar la palabra en el culto. Y en Hebreos 10:25 dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y no exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, no tenemos que estar acostumbrados de hacer el culto en vivo, sino tenemos que venir a entregar el culto en este lugar. Y también dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, donde nos reunimos para hacer el culto, donde nos reunimos para escuchar la palabra, está nuestro Dios juntos. Amén. Al final, en conclusión, lo importante es que nosotros tenemos que estar siempre dentro de Cristo. Amén. Por eso quiero que ustedes experimenten el poder espiritual que nos da en el culto aquí en la iglesia. Es muy diferente. Así quiero que ustedes experimenten este poder, esta fuerza que obtenemos al entregar el culto aquí en el templo. Amén. Dentro de Cristo nosotros no nos tenemos que cambiar y tampoco tenemos que conmovernos por ninguna otra cosa. Siempre nosotros tenemos que avanzar con la fe. Amén. Aunque estemos en las mismas situaciones, todas las personas, pero depende de cómo nosotros interpretemos la palabra de Dios. Depende de cómo interpretemos la verdad espiritual. La vida de ellos cambian totalmente diferentes opuestos. Amén. ¿Qué quiere decir? Aunque vengamos en la iglesia, aunque escuchemos misma palabra, depende de esos creyentes cómo acepten esa palabra. La bendición y la calidad de vida es totalmente opuesto, es diferente totalmente. Por eso es muy importante cómo tenemos que interpretar la palabra. Amén. Por eso en este momento quiero que ustedes
cuando escuchen la palabra, quiero que concentren y quiero que tomen una palabra y que puedan meditar durante el día de semana para tener éxito y victoria en nuestra vida. Amén. Porque si nosotros no vemos, no escuchamos, si no entendemos la voluntad y el proyecto de Dios, vamos a estar perdidos y vamos a estar tomando las cosas no esenciales. ¿Se acuerdan otro día? Muchas personas en esta vida viven aferrando de las cosas no esenciales. O sea, están todos atrapados, aferrados por las cosas de introducción, de las cosas que se ven en nuestros ojos. Pero muchas personas pierden este esencial y viven de las cosas que se ven solamente en nuestros ojos. Por eso es muy importante nosotros restaurar la palabra de Dios. Amén. Si vemos el capítulo de hoy, sale dos clases de personas. Una clase es, un tipo de clase es solo fariseos y saduceos, y otra clase eran los discípulos de Jesucristo. Pero lamentablemente tenían un punto común los discípulos de Jesús y los fariseos y los saduceos. ¿Qué tenían en común? Ellos, los dos estilos, los dos tipos, tenían en común de no creían, no entendían correctamente la palabra de Dios. No entendían la palabra de Dios, de lo que decía Dios, que decía Jesús. Por eso ustedes también, haciendo una vida de fe, viniendo a la iglesia, lo más importante es, como el título de hoy, tenemos que experimentar gracia del entendimiento. Amén. Aunque vengamos 10 años, aunque vengamos un año, aunque haya venido toda mi vida, si nosotros no entendemos la palabra, si no recibimos la gracia a través de la palabra, no podemos vivir, no podemos tener triunfo en esta vida. Por eso tenemos que tener entendimiento de la palabra para llevar en actuación. Muchas personas, muchos creyentes me dicen, asistente pastor, déjelo, yo soy cristiano, yo sé todo, pero esa persona no entiende, así que vaya a dar la palabra a esas personas. Pero no una o dos personas, sino muchas personas dicen que él sabe muy bien y está bien establecido evangélicamente con el evangelio, pero esa persona no tiene el evangelio. Por eso tiene que ir a transmitir la palabra. Pero están muy equivocados, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que estar entrenados y siempre tenemos que desear para recibir la gracia y para poder entender la palabra. ¿Por qué? Porque al tener el entendimiento nosotros actuamos. Esa persona dice, sí, yo soy creyente, yo sé todo, así que aunque no vaya a la iglesia, Dios sabe todo de mí, mi situación, mi estado, así que Dios me entiende. No, es todo mentira. Están siendo engañados totalmente. ¿Sí? Porque nosotros si entendemos la palabra, si nosotros entendimos la palabra de Dios, tenemos que llevar en actuación. Si entendimos la palabra, si somos cristianos, tenemos que actuar más de lo normales. Tenemos que estar más con ganas de ir a escuchar la palabra, con más ganas de ir a transmitir la palabra. Amén. Y entonces, al repetir este proceso, al final, nosotros vamos a tener crecimiento espiritual. Amén. Y podemos crecer hasta un nivel de dar influencia a otros creyentes. O sea, no quedarlo en mi nivel, sino con este proceso, con este entrenamiento, ustedes más adelante van a poder transmitir la palabra de Dios a los no creyentes. Amén. Ustedes dirán, es imposible, yo no sé nada. No, el Espíritu Santo va a hacer. Amén. Oro para los creyentes del culto en español, que en el año 2020-21 tengan verdaderamente el entendimiento de la palabra
Y por eso que en cualquier situación que no se conmueva por ninguna otra cosa y que puedan desafiar en la restauración del culto en el campo. Amén. Como punto 1 es comunicación del pacto. Vamos a leer todos juntos Mateo capítulo 16, versículo 1. Leemos juntos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Amén. Los fariseos y los saduceos vienen hacia Jesús y le piden para que le muestre la señal del cielo. Pero aquí lo sorprendente es que los fariseos y los saduceos tenían una relación muy contradictoria por las diferentes doctrinas y de diferente actitud de la vida. Ellos eran totalmente diferentes. Los fariseos y los saduceos es como un imán que nunca puede pegarse. Están en el mismo lugar, nunca se puede juntar. Pero hoy aparece en el capítulo que ellos dos se juntaron, se unificaron, se hicieron compañeros para rechazar a Jesús, para deshacer a Jesús. Y le dice que le muestre la señal del cielo. ¿Qué significado contenía esta palabra, esta pregunta, que le muestre la señal del cielo? Ellos en ese momento negaban todos los milagros y los señales que mostró Jesús. Los fariseos y los saduceos totalmente negaban los milagros y los señales que había mostrado tantas veces. Le decían que no, es mentira. Quiere decir que ellos no creían totalmente que Jesús era el Mesías, que Jesús es el Mesías, quien es el Cristo, quien es el Hijo de Dios. Si nosotros vemos anteriormente, ya los fariseos venían diciendo que todos los milagros y los hechos eran por la fuerza prestado de Belcebú, quien es príncipe de los demonios. Ellos decían, no aceptaban, no, seguro Jesús no es nadie, no es ni Salvador. Por Belcebú le prestó la fuerza el príncipe del demonio y hizo todos los milagros. Ellos decían eso. Y los saduceos, ¿cómo eran? No creían directamente lo espiritual. O sea, no creían la existencia de los ángeles y no creían la resurrección y no creían los señales y los milagros. O sea, no creían nada de lo espiritual que habían hecho. Por eso ellos están tentando a Jesús. A ver, Jesús. Ellos estaban seguros que Jesús no podían hacer porque no creían esos milagros. Y están tentando, están probando. Jesús, a ver, si tú puedes, a ver, muéstrame señal del cielo. Está hablando, está preguntando con lleno de incredulidad. Vamos a leer versículos 2 y 3. Dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa esto? Están hablando que, ¿qué quiere decir? Sí, está diciendo, si ustedes, los fariseos y saduceos, si están bien claros tus ojos de ver la cosa del mundo, si saben el clima, todo eso, saben verlo bien, pero ¿por qué son tan ignorantes que no pueden entender lo espiritual? ¿Por qué no pueden entender lo espiritual? Al estar en este estado, ellos obviamente no podían reconocer a Mesías que estaba delante de ellos. No podían creer todos los milagros y los señales que hayan mostrado Jesucristo. No creían.
a Jesús directamente, porque están en este estado. Es más, ellos negaron y rechazaron los milagros y los señales de Jesús. Nosotros viendo a estos fariseos y los saduceos, podemos ver que están temorosos, en qué estamos enraizados, en qué estamos grabados, en qué estamos naturalizados, qué ideología estamos teniendo para vivir en esta vida. Ellos estaban grabados totalmente por las cosas no evangélicas. Ellos solamente seguían tradición de los ancianos y estaban centralizados en sí mismos. Eran todos solo ellos. Ellos querían tener el poder. Ellos eran la palabra. Ellos eran la ley. Por eso, obviamente, automáticamente, ellos estaban actuando lleno de legalismo y lleno de religiosos. Y entonces yo quiero preguntar a ustedes, yo también me pasa lo mismo a mí. A nosotros también pasa lo mismo. ¿Qué quiere decir? Decimos, sí, entiendo el Evangelio. Yo recibí el Evangelio. Yo sé quién es Jesucristo. Yo soy salvo. Pero, ¿qué pasa? Cuando nos sucede algún problema pequeño, un problemita que no es nada, nosotros empezamos a decir incredulidades. En vez de buscar a Dios, en vez de orar, nosotros estamos buscando, a ver, ¿no hay alguien alrededor mío para salir en esto? A ver si no hay alguien que me ayude para salir en este problema. Yo también, siendo un asistente pastor, aunque estoy hablando delante de ustedes, cuando me sucede algo, ¿qué hago ahora? Y eso es la naturaleza del hombre. Esto es la naturaleza de Génesis 3. Pero me acuerdo, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Voy a orar a Dios. Y entonces regreso otra vez a este estado. Pero ya al momento digo, ¿qué hago? ¿Por qué están molestos esas personas? Pero empiezo a pensar, empiezo a orar y entonces Dios me restaura otra vez. Obviamente no es fácil cambiar nuestra naturaleza. Por eso nosotros, ¿cómo tenemos que estar? Todos los días tenemos que experimentar las 24 horas de estar con Cristo. Y entonces Cristo, si nosotros no nos vemos en nuestros ojos, ¿cómo estamos 24 horas con Cristo? A través de la palabra y a través de la meditación de la palabra, a través de la oración. Podemos estar 24 horas con Cristo. Amén. No quiere decir que estemos orando 24 horas sin dormir, orando, leyendo la palabra, sino en nuestra vida, en nuestros trabajos, nosotros estar pensando todo el tiempo en la oración y en la palabra que escuchamos en este domingo. Amén. Pero ustedes lo que tienen que tener temor es cuando ya decimos, lo hago después. Voy a la iglesia el domingo que viene. Después, próxima vez. Ya otro momento. Ya ahí estamos siendo engañados totalmente por Satanás. Tiene que darse cuenta, ¿sí? Solamente tenemos que estar grabado, enraizado, naturalizado por solo Cristo, por solo reino de Dios, por solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí podemos ir al lugar de la respuesta de poder del Espíritu Santo. Amén. Leemos el versículo 4. La generación mala y adultera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Amén. Acá Jesús le contesta a los fariseos y saduceos, no hay ningún señal, pero la señal que te puedo mostrar es solamente la señal del profeta Jonás. Si vemos en Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
¿Qué quiere decir? Esto significa que Jesús también va a estar crucificado y va a estar enterrado en la tierra y va a resucitar en tercer día. Como Jonás estuvo 3 días en el vientre de pez grande. En una palabra, la señal de Jonás, donde está hablando Jesús, es una señal de la cruz y la resurrección de Jesús. Amén. Jesús, al ser crucificado, nos solucionó totalmente nuestros 12 problemas y los 12 problemas fundamentales y resucitó y nos dio reconciliación de estar de vuelta con Dios. Amén. Y entonces al tener la reconciliación con Dios, al encontrar con Dios de vuelta, nosotros ¿qué obtuvimos? Obtuvimos la verdadera alegría, la verdadera paz y la verdadera libertad. Amén. ¿Ustedes tienen paz en este momento? José, ¿tenés paz en tu corazón? Amén. Demasiado. Está lleno del Espíritu Santo. Junivar, ¿estás feliz? ¿O estás cansado? ¿Por qué me hacen venir en este lugar tan temprano? Me hacen sentar encima, delante de todo y no puedo ni dormir. No, pero esto es una alegría de sentir paz al escuchar la palabra y estar libre totalmente dentro de Cristo. Pero vean, los fariseos y los saduceos perdieron toda esta verdadera alegría que podían obtener. Perdieron verdadera paz y verdadera libertad y la bendición espiritual. Por eso, ¿qué quiere decir? En nuestra vida de fe, nosotros hacemos una vida de fe. Venir, meditar, eso le decimos una vida de fe. En nuestra vida de fe, si nosotros no recibimos continuamente la gracia de Dios, si no recibimos la gracia de Dios, Satanás nos ataca continuamente. Amén. Y vamos a perder sí o sí. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra, orar con Dios, meditar y venir a entregar el culto. Amén. Si nosotros no estamos siendo concentrados a través de la palabra, vamos a estar totalmente contaminados espiritualmente. Por eso, los creyentes no tienen que perder de venir al lugar de recibir la gracia. Amén. Entonces, ¿dónde es el lugar de recibir la gracia? En este momento. ¿Están recibiendo gracia ustedes? Amén. Por eso, todos los que están aquí, o los que están mirando en línea, todos tuvieron triunfo hoy en día. Amén. Por eso los que no vinieron en este momento, no estamos hablando mal, que ellos no tuvieron triunfo, sino nosotros tenemos que ayudar para que ellos puedan asistir, puedan congregarse el domingo que viene. Amén. Quiero que ustedes se acuerden y ayuden. Amén. Por eso es muy importante venir a la iglesia y escuchar la palabra. Ya al tener el corazón de venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, es totalmente diferente la actitud espiritual. Oro para los creyentes del culto en español que siempre ame de venir al lugar de recibir la gracia y que no dejen de comunicar con Dios las 24 horas. Y quiero que todos puedan experimentar la respuesta de 25 horas. Amén. Punto 2 es profundidad del pacto. Vamos a leer versículos 5 y 7. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Jesús, yéndose a otro lado, en la barca, le dicen a sus discípulos: guardaos de las levaduras de los fariseos y de los saduceos. Que tengan cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos. Aquí
¿Qué quiere decir la levadura? Ustedes saben qué es la levadura, ¿no? Hace hinchar el pan. Aquí la levadura significa la ideología de los fariseos y los saduceos, los pensamientos, las ideologías que tenían en ese momento los fariseos y los saduceos. Como dijimos, como hincha al meter en la harina esta levadura, las enseñanzas no bíblicas de los fariseos y los saduceos podían dar malas influencias a todo el pueblo. La levadura de los fariseos, en una palabra, eran hipócritas. Si vemos en Lucas 12:1 dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresías. O sea, los fariseos estaban llenos de hipocresías. Quiere decir que ellos eran formalistas e hipócritas. Y después, la levadura de los saduceos eran secularismos y eran materialismo. ¿Qué quiere decir? Los saduceos negaban totalmente la resurrección, la existencia de los ángeles, y se unificaron con el gobierno romano y estaban disfrutándose muchos privilegios bajo Roma. Por eso Jesús está hablando que guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que no aprendan todos esos malos tipos que tienen los fariseos y los saduceos. Y entonces Jesús habló para bloquear estos. Pero los discípulos no entendían lo que decía Jesús. No entendían. ¿Por qué estaba hablando de golpe de la levadura? ¿Tendrá hambre Jesús? ¿Quiere pan grande? ¿Qué está hablando? O sea, los discípulos, todo que pensaban, Jesús hablaba espiritualmente a los discípulos, pero los discípulos no entendían lo espiritual. Todo lo interpretaban como carnal, lo físico. ¿Ustedes no están pasando lo mismo? Jesús en este momento nos está hablando espiritualmente, pero no estamos recibiendo, interpretando todas las cosas de nuestros bienes. O sea, oramos para tener beneficios míos, oramos para tener buena salud. No estamos orando por la evangelización mundial, no estamos en misma situación. Y podemos ver que los discípulos están discutiendo. ¿Por qué no trajiste pan tú? Le tocaba traer a ti. Y están matándose, peleando para echar culpa unos a otros porque Jesús está hablando levadura, pero no tienen pan. Esto es la imagen nuestra. ¿Sí? Nosotros también, en nuestra vida, también nos sucede lo mismo. No entendemos lo que hacemos y estamos matándonos, culpando unos a otros. ¿Qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros no entendemos la palabra. No entendemos la palabra de Jesús. Y Jesús le dice, con una lamentación grande, le dice, versículo 8 al 11, vamos a leer todo junto. Y entendiéndole Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y 40 cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y 40 canastas. ¿Cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Jesús está hablando. ¿Por qué ustedes están pensando lo físico? Y entonces Jesús, en vez de retar, en vez de abandonar a sus discípulos, le explica de vuelta espiritualmente bien. Ustedes no vieron mis milagros. Ustedes no vieron milagro de 5 panes y 2 peces. No vieron el milagro de 7 panes y los peces, que le hice comer muchísimas personas y encima sobró cestas y canastas. Y entonces al escuchar eso, ahí los discípulos entendieron el significado que quería decir Jesús. Viendo a los discípulos podemos ver la importancia de tener una vida de fe de profundidad. ¿Qué quiere decir? Nosotros, aunque seamos creyentes, aunque estemos haciendo una vida de fe,
depende de cómo aceptemos la palabra, la profundidad de la palabra es inmensa, es diferente. Si nosotros escuchamos, recibimos la palabra tan finito, vamos a recibir la bendición finita. Pero si nosotros entendemos la palabra con la profundidad, con la anchura, con la grandeza, nuestra bendición va a ser mucho más grande. Amén. Por eso apóstol Pablo en Efesios 3:19 dice: así y de conocer el amor de Cristo que extenderá todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Apóstol Pablo, ¿quién era? Era el pronombre del evangelista. Pero él también está diciendo que de conocer el amor de Cristo que extenderá todo conocimiento. O sea, es inmenso, no hay fin el amor de Cristo. Amén. Esto es la confesión de Pedro. Por eso, ¿qué quiero decir? Ustedes no piensen, fue el domingo, listo, hay mucha gente. Los domingos están dudando. Cuando ya del sábado empieza a dudar. ¿Qué hago mañana? ¿Voy? ¿O le digo que estoy enfermo? ¿O le digo que tengo algo? Empieza a tener más problemas que yo tienen ustedes, parece. Y empieza a dudar cómo le contesto, o mejor ni bola le doy. Pero, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a dudar, pero al final nosotros, ¿qué decidimos? Empezamos a tener dudas y preguntas, pero al final venimos para escuchar la palabra del púlpito. Amén. Por eso es muy importante venir en este lugar y escuchar la palabra de Dios. Amén. Por eso ustedes no tienen que pensar, vine el domingo y listo, esta semana Dios me cuida. ¡Pum! Una fantasía arman. Vine el domingo y ya tuve victoria y voy a tener triunfo esta semana. No, no lo es así. No se confundan. Ustedes de la palabra que tomaron tienen que meditar durante la semana, tienen que orar por esa palabra y tienen que aplicar esa palabra en nuestra vida. Muchas personas se confunden que se termina al venir el domingo. Alrededores hay muchos que eran así. Yo también fui así. Cuando estaba en Argentina, iba los domingos, me quedaba tranquilo, por fin. Terminé el domingo, ya una semana voy a vivir como la gente del mundo. Pero espero que ustedes no tengan esa confusión y que ustedes puedan tener éxito y tengan el entendimiento de la profundidad de la palabra de Dios. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español. Pasando el tiempo, haciendo vida de fe, quiero que ustedes verdaderamente saboreen ese sabor tan dulce, más que miel, la palabra de Dios. Y desear venir y esperar desde el lunes. Falta mucho tiempo para el domingo. O piensan al revés. Hoy es lunes, así que todavía queda mucho tiempo para el domingo. No. Desear, tengo muchas ganas de ir a la iglesia. Por eso ustedes, sale todo interpretado en español. Culto del viernes, ¿sí? Así culto del domingo a la mañana. Todo sale en español. Así que si ustedes no pueden venir, pueden escuchar y meditar la palabra durante la semana. Amén. Quiero que por eso todos sean discípulos absolutos para salvar a los 26 naciones de Sudamérica. Más adelante a los 237 de la evangelización de 237 naciones. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este momento. Gracias por habernos compartido su palabra. Señor, háganos amar de venir en lugar de recibir la gracia y que a través de la comunicación 24 con Dios podamos entrar en la respuesta de 25 horas. Y todos seamos una persona de pacto y también háganos experimentar cada vez que pasa el tiempo de la vida de fe, podamos saborear el Evangelio y que podamos hacer un verdadero discípulo
que levanta el cambio espiritual en nuestros campos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.